Sean ustedes muy bienvenidos a su programa de la tarde de los miércoles de 6 a 7, aquí en Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Nos pueden encontrar en el dial 95.6 FM y también en nuestra web www.genteradio.net. Durante una hora intentamos hacerle llegar conocimientos, información, temas que les hagan sentirse mejor, aprender, cuestionarse o al menos reflexionar. Sean muy bienvenidos. Gracias a José Reyes, nuestro regidor, y quien les habla, Inés del Rosario. Pues hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Adolfo Reutemann, al que agradecemos profundamente que haya aceptado nuestra invitación a nuestro programa. Gracias, Inés. Y yo creo que el doctor Reutemann no necesita mucha presentación, ya todo el mundo sabe quién es y en qué trabaja, pero aún así me gustaría resaltar algo que cuando él se presenta me pareció realmente muy bonito. Él dice en su presentación del próximo curso, bueno, de uno de los próximos cursos que va a impartir, dice que él es curador de los manuscritos del Mar Muerto y sirve en el Museo también de Jerusalén. Esa palabra que empleó para definirse a sí mismo me pareció llena de una gran generosidad, de una gran humildad. Sirvo en el museo. O sea, soy el director, pero yo sirvo. Me pareció algo muy bonito, Adolfo. Quería hacerlo resaltar. Bueno, pues cuéntanos, porque tienes una vida muy ajetreada con los cursos. La verdad que tanta sabiduría se tiene que repartir, yo lo entiendo. Entonces, próximamente, vamos a hablar del primero que próximamente vas a impartir. Creo que es el primero, el del Limut en Perú. Sí, ese va a ser el primero en el mes de marzo, correcto. Que va a tratar de espacio y tiempo en la categoría de lo sagrado en Israel. Cuéntanos, ¿qué quiere decir eso? Bueno, primero te agradezco tu presentación, especialmente por haber puesto énfasis en algo que realmente creo ciertamente, porque yo me siento como eso, como un servidor. En última instancia, es cierto que tengo una posición muy prestigiosa, pero eso se lo debo a la gente que me ha posibilitado estudiar, en algunos casos con premios que me han permitido precisamente poder financiar los estudios. Y en última instancia, lo mínimo que puedo hacer es devolverle a la comunidad lo que recibí de la comunidad por medio de mi trabajo y mis conocimientos. Eso era a título general en lo que tiene que ver con tu presentación. Ahora, específicamente a tu pregunta, este curso tiene como origen, digamos, algo básico en mi formación. Yo originalmente soy antropólogo. Muy interesante. Terminé en la Universidad de Buenos Aires, graduándome cum laude en 1980. Y obviamente en un tema con una tesis muy alejado de lo que hago hoy en día. Yo escribí sobre los indios Toba, que es un grupo indígena, hasta hoy en día ubicados en la zona del noreste argentino, en la zona del Chaco, Paraguay. Y por eso precisamente el tema del espacio y del tiempo son dos categorías fundamentales en el estudio de los pueblos. Mi especialidad específica fue en etnografía, en el estudio de los grupos tradicionales, grupos primitivos, y más específicamente en el tema de antropología religiosa. Ese fue el tema que realmente me interesó y precisamente por ello, después de graduarme en Argentina, emigré a Israel y ahí hice una maestría en religiones comparadas y después ya me doctoré en literatura apócrifa judía antigua. Entonces, las categorías de tiempo y espacio son básicas para cualquier sociedad. Todos nosotros nos movemos en un territorio determinado y vivimos en tiempos. Y por lo tanto, si nosotros queremos conocer cualquier sociedad, tenemos que ver cómo cada sociedad maneja estas dos categorías básicas de la existencia, el tiempo y el espacio.
El tema del espacio es un tema que me ha preocupado enormemente. En el año 2016 publiqué en los marcos de Verbo Divino, una muy prestigiosa editorial española, por cierto católica, ¿no? Mi trabajo, después de muchos años de enseñanza y reflexión, que lo llamé Del tabernáculo al templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo. Eso va a Ahora, ser uno de los temas del curso que vas a sí, impartir en por supuesto, Perú. por supuesto, voy a tratar el tema, uno de los encuentros va a ser dedicado al concepto del monte Sinaí, al tema del tabernáculo, al tema del templo de Jerusalén, al tema del templo escatológico. Es decir, voy a explorar el concepto de espacio desde varios ángulos. Y además, yo en su momento, hace muchos años atrás, tenía una sección en un semanario israelí llamado Aurora, y había escrito, paralelamente a los temas de espacio, también sobre el tiempo. Y me pareció que ha llegado la hora un poco ahora de integrar esos materiales, tratando de ver cómo esas dos categorías funcionan en el campo mío de la especialidad, que es el antiguo Israel. Y con esto quiero decir, mi época más o menos son unos 1500 años, que no es poco, ¿sí? Desde los comienzos de Israel, ahí que se pierden en la bruma del tiempo, digamos, alrededor del siglo, entre el siglo XII y siglo X antes de nuestra era, hasta aproximadamente mediados del primer milenio de nuestra era, lo que llamamos la época rabínica y post-rabínica. Algunas veces puede ser que en los temas toque temas de más actualidad, porque obviamente el tema de espacio y tiempo siguen interesándonos a nosotros, obviamente los modernos, pero fundamentalmente mi interés estará enfocado en la época antigua. Nos comentas en la exposición de tu futuro curso, también hablarás de la Pascua, el Purim, la fiesta de los panes ácimos, todo eso también estará incluido en el curso. Claro, claro, es decir, lo que quiero también, un poco pienso en el público, es decir, suponiendo que buena parte del público son no judíos y que muchas veces oyen sobre celebraciones de los judíos, como es el caso de la festividad de Pesaj, que es la época de las Pascuas cristianas, o la festividad de Purim, que me imagino que muchos no tienen mucha idea cuáles son sus características. Y lo que yo voy a tratar de presentarlo no es simplemente contarles qué es lo que hacen los judíos, qué comen, cómo se visten, sino también articular esas festividades en marcos históricos, mostrando, por ejemplo, cómo las celebraciones judías se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, cómo fueron cambiando y adoptando nuevos significados. Y, por ejemplo, para ejemplificar, ¿sí? Puede ser que cierta gente que esté oyendo esta entrevista diga, bueno, pero eso en realidad le interesa a los judíos, ¿por qué me tiene que interesar a mí? Voy a tomar un simple ejemplo. Todo buen cristiano sabe que según la tradición neotestamentaria, la iglesia nació en el evento de Pentecostés, que es el relato que nosotros tenemos en Hechos de los Apóstoles, que es de alguna manera el punto inicial de lo que va a ser la futura iglesia. Hasta ese momento hablamos de una prehistoria de la iglesia, que es la historia en derredor de los dos grandes personajes, como son Juan el Bautista y Jesús. Pero la institución, la iglesia, nace a partir de ese relato dramático en el que el Espíritu Santo se le aparece a los seguidores de Jesús, y a partir de ahí comienza un evento de conversión masiva, y ahí, bueno, queda expedito el camino para el desarrollo de la iglesia. Y una pregunta, digamos, muy simple es, no solamente qué es Pentecostés, sino por qué justamente ese suceso, según la narración, sucede en Pentecostés.
¿qué relación hay entre la festividad judía de Pentecostés, que nosotros la llamamos en hebreo, en los textos bíblicos, Shavuot, la fiesta de las semanas, con este evento de la iglesia? ¿Cómo se puede articular en el contexto histórico del judaísmo helenístico romano? Porque es en ese contexto que este evento relatado en los Hechos de los Apóstoles adquiere sentido. Y otra vez, mi perspectiva no es desde el magisterio. Yo no hablo en nombre de ninguna verdad religiosa, simplemente soy un humilde historiador de las ideas y de la cultura, y lo que quiero como historiador, desde una lectura crítico-histórica de las fuentes, tratar de entender esta historia, que tiene obviamente una dimensión temporal, porque eso sucede en ocasión de la celebración de Pentecostés. Quiero que entiendan el significado cultural, religioso, social que tiene este evento precisamente en ese preciso día. Estoy entendiendo entonces que el curso está destinado a un amplio abanico de tipos de personas, no solamente del mundo judío, porque la gente cristiana también podría acceder para entender todo eso que estás explicando. Precisamente, es decir, la idea aquí es, primeramente, es el disfrute del estudio, ¿sí? Y yo estoy convencido que en última instancia todos los temas, no solamente los que yo enseño, todos los temas son interesantes. Siempre depende del profesor y de qué manera uno acerca estos temas al público. Porque obviamente son temas también complejos que exigen a veces, por ejemplo, un esfuerzo, ¿no? Tratar de asimilarlos. Y aquí el desafío es para mí. Claro. Cómo transformar estos temas complejos, y algunas veces son muy complejos, de una manera que sea realmente comprensible al público. Y muchas veces, por ejemplo, yo veo como el mayor elogio que a veces me han dado es cuando alguien termina y dice, wow, si yo hubiera sabido antes que el tema era tan interesante. Qué bueno. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es que justamente descubran esos temas. Yo, como alumna del curso de magia en el judaísmo, debo decir que a mí me encantó. Yo cada clase pasaba 3 días asombrada. ¿Pero cómo era esto? Pero era así, pero volvía a oír la clase. Yo te recomiendo totalmente. Y las personas que quieran participar en este curso, ¿cómo pueden hacer? Yo ofrezco que me llamen aquí a la emisora, que nosotros ponemos en contacto para que sepan cómo lo hacen. Pero si este curso lo voy a dar en los marcos del Centro de Estudios Bíblicos Limut, que la sede física, a pesar de que sea un curso virtual, está en Perú, ¿sí? Y yo hace muchos años que sirvo también ahí como profesor, y la verdad que para mí es una enorme bendición, porque me ha permitido realmente llegar a públicos que de otra manera realmente es imposible, a pesar de que durante los últimos casi 30 años me he pasado viajando, ¿sí? Obviamente hoy el lado positivo de la pandemia es que nos permite llegar a públicos imposibles. En una misma clase puedo tener un alumno como lo he tenido de Colombia y otro de Groenlandia. ¿Qué posibilidad yo tengo de poder llegar a Groenlandia? ¿Sí? Y que un alumno de Colombia o al revés me puedan escuchar en el mismo momento. Sí, en ese sentido, digamos, la tecnología nos ha abierto nuevos horizontes y le ha dado a todos estos temas realmente universalidad. Así que simplemente hay que poner en Google Limut, Centro de Estudios Bíblicos, y ahí van a ver entre los cursos ofrecidos el mío. Perfecto. Con este sistema sí que hemos unido espacio-tiempo, Adolfo. Totalmente. Bueno, yo quería preguntarte, porque a nosotros nos toca un poco más de cerca la fiesta de Purim, que es que nosotros tenemos el carnaval aquí en Tenerife. Entonces, cuando oigo hablar de la fiesta de Purim, me suena que tal vez su origen sea ese, el carnaval nuestro. Bueno, estamos hablando de una celebración que fue metamorfoseándose a lo largo del tiempo. Por lo pronto es una de las festividades del periodo posbíblico, es decir, la fiesta es mencionada en el libro bíblico de Esther, pero es uno de los libros tardíos de la colección bíblica,
probablemente compuesto en algún momento entre finales de la época persa y comienzos de la época helenística, algo así como entre los siglos IV, III antes de la era común. Pero las características carnavalescas que tiene la celebración judía de Purim, obviamente es el resultado de la historia, en donde fueron apareciendo rasgos que no existían originalmente, pero que se dieron también por la fecha en el calendario, porque de acuerdo al calendario judío, las celebraciones no caen siempre en el mismo mes del año, pero más o menos la fiesta de Purim, de acuerdo al calendario gregoriano, caen entre los meses de febrero y marzo, que es precisamente cuando se celebra el carnaval. Y entonces elementos del carnaval fueron también adoptados en la celebración de Purim, pero no simplemente como agregados superfluos, sino realmente esenciales, porque uno de los temas en la historia de Purim, en donde el personaje central es la reina Esther, tiene que ver también con el ocultamiento. Por ejemplo, es uno de los dos textos en la Biblia hebrea en los que Dios no aparece en ningún momento mencionado. ¿Y cuál sería el otro, Adolfo? El otro es Cantar de los Cantares. Entonces, todo lector sabe que detrás de los hechos milagrosos de la historia, Dios está presente, pero no se lo menciona, está oculto. El propio nombre Esther, que probablemente derive originalmente del nombre de la diosa Ishtar, que es la diosa de la fecundidad, pero en hebreo suena también con el mismo raíz de la palabra esconder o ocultar. Y obviamente también en el carnaval se oculta, uno oculta el rostro, se disfraza, ¿sí? Entonces podemos ver cómo elementos que aparecen en el carnaval, que tiene obviamente orígenes paganos, sirvieron también para enriquecer, en este caso, la policromía de una festividad que es muy diferente al resto de las festividades, precisamente utilizando acá un concepto antropológico. Una gran antropóloga americana, Ruth Benedict, decía que se podían clasificar las sociedades utilizando dos paradigmas, el de Apolo y el de Dionisios. Esta, por ejemplo, yo diría que si la mayoría de las celebraciones en Israel tiene un carácter apolíneo, en donde hay reglas, donde todo está marcado por los límites, esta celebración tiene características dionisíacas. Por ejemplo, según la ley judía, es una obligación emborracharse. Es decir, es una mitzvah, una obligación religiosa, cosa que no lo tenemos para ninguna otra celebración. Así que en este sentido, lo que trataremos de ver también en el curso es explorar estas dimensiones de la celebración de Purim. Qué maravilla. Adolfo, quiero pasar al siguiente curso, que me parece también muy interesante, pero me gustaría hacerte una pregunta personal, que yo dije, si algún día hablo con el doctor Roima, se la voy a hacer. A ver. Me gustaría saber qué sentiste cuando viste por primera vez en los manuscritos del Mar Muerto. Como curador te referís. Sí. O como persona, ¿me dices como persona ya? No, los había visto simplemente como turista. Sí. A veces trato de explicarle a la gente, porque no es para decepcionarte, pero no es la primera vez que me hacen esa pregunta, ¿no? Pero las sensaciones a veces es que uno se quiere refregar los ojos para ver si realmente le sucede de verdad. Porque obviamente nadie puede imaginar como proyecto de vida llegar a ser responsable de uno de los mayores tesoros espirituales de la humanidad. Y obviamente los rollos del Mar Muerto no le pertenecen ni al Museo de Israel ni al pueblo judío, sino en realidad forma parte del patrimonio cultural del mundo. Y tener el enorme privilegio de ser responsable
de los manuscritos mejor preservados, más completos, los más famosos hallados en las cuevas de Qumrán, y que vienen de uno de los periodos más importantes en la historia de Israel, incluso por lo menos la civilización occidental, en la época del origen del cristianismo, en la época de Juan Bautista y Jesús, es la época del encuentro con la cultura grecorromana, es la época de la cual va a nacer el judaísmo histórico. Es decir, los fundamentos de Occidente vienen todos de esa época. Y que tengamos documentos originales, obviamente, como a veces digo, es el sueño del pibe. Qué bonito. Bueno, tenemos otro curso, porque Adolfo hace muchísimos cursos, afortunadamente, que es una formación que vas a hacer en la Universidad de la Conciencia, Ajá. en México. No, es el de México, es el Instituto. No. Este es en España, el último. Es en España. En la Universidad de la Conciencia en España, que se va a llamar De Eva a María Magdalena, la mujer en el antiguo Israel. Bueno, es que me parece muy bonito y también me voy a apuntar. Me voy a estar más ocupada que tú. A ver, cuéntanos esto, me parece precioso, ¿no? Que hables de la condición de la mujer en el antiguo Israel, según se manifiesta en la literatura de la Biblia hebrea, de los reyes del Mar Muerto, de la literatura apócrifa, los escritos de Flavio Josefo o Filón de Alejandría. Y tienes hecho diferentes apartados dentro del contenido de la formación. Y el primero es Eva y el pecado y la serpiente. Me parece... Bueno, ya lo dimos en la magia del judaísmo. Yo esa clase creo que la oí 3 veces en vez de 2. Entonces, cuéntanos un poco. ¿Lo has dividido también en espacio-tiempo? Todas las ideas de... ¿Hay arquetipos en esta división de mujeres? Bueno, primero te voy a explicar la génesis de este curso. Este curso nació a partir de un almuerzo que tuve en ocasión de mi visita a Madrid en noviembre, donde vine a brindar una clase magistral en la Biblioteca Nacional de España, precisamente sobre los rollos del Mar Muerto y los últimos descubrimientos. Y me encontré precisamente con la directora y fundadora de la Universidad de Conciencia y con Maravillas y con Beatriz, que es la encargada de promoción y portavoz de la universidad. Y la razón de ese encuentro se debió a que ellos me habían ofrecido en su momento si yo podía colaborar en un congreso sobre María Magdalena que se va a hacer en Madrid en julio de este año. Y entonces, aprovechando mi visita, porque yo las conocía solamente vía online, nos encontramos, como tiene que ser siempre, con un buen almuerzo y una buena copa de vino, ¿no? Así tiene que ser. Así tiene que ser, debe ser, una mitzvah. Una mitzvah religiosa. Entonces, y empezamos a hablar y yo les dije que para que la gente realmente pudiera llegar a aprovechar ese congreso, tenía que llegar de alguna manera preparada al congreso. Porque si no, la gente aterrizaba en un momento histórico como es el siglo I en la tierra de Israel, en Palestina, con la figura de María Magdalena y las tradiciones que se generaron en derredor de esta figura. Pero muchas de esas personas van a decir, pero no entiendo, ¿cómo hay que entender esa figura? ¿De dónde vienen esas ideas? Y entonces le dije que creo que sería una buena manera para el público, pensando en el público, preparar al público para ese congreso. Genial. Y de ahí nació este ciclo de 8 encuentros que empieza precisamente también a comienzos de marzo, en donde yo elegí 8 emblemáticas mujeres de la tradición bíblica y postbíblica, que a través de ellas voy a poder explorar distintos aspectos. Por ejemplo, el orden lo desarrollo en función de su aparición en los textos, ¿sí? No necesariamente afirmando si los personajes existieron o no. Pueden ser. ¿Alguno de ellos podría haber sido ficticio? No, yo diría al revés, buena parte de ellos son ficticios.
es al revés, ¿ok? Pero otra vez, ante todo, y eso es innegable, estamos frente a personajes de carácter literario, porque los conocemos por la literatura. Si detrás de alguno de estos personajes se esconde una figura histórica, en ese caso eso hay que probarlo. Yo no tengo que probar que Eva es un personaje literario. Eso es algo obvio, ¿sí? Pero a decir verdad, la mayoría de ellos, ¿sí?, los tomo como personajes literarios. Pero más allá de ello, para mí, cada uno de estos personajes es casi una excusa para explorar distintos aspectos asociados a la idea de mujer. Obviamente la figura de Eva está asociada a la figura del pecado, lo que sería en la teología cristiana el pecado original, lo que sería en una perspectiva bíblica el pecado primordial, porque es el primero, no en su carácter de pecado que se transmite genéticamente, la condición pecaminosa del hombre. Y obviamente nadie puede discutir que la historia de Eva y la serpiente no puede no ser atractiva, ¿sí? Y la prueba está que bibliotecas se han escrito sobre ese pasaje, el capítulo 3 del Génesis, que además de eso, lo que yo hago en esta clase específica no es solamente centrarme en el texto bíblico, obviamente lo hago, pero además lo que me interesa, y yo lo pongo como una de las líneas directrices del curso, es que yo quiero explorar la manera en que en otros momentos de la historia fue entendido ese pasaje bíblico. Es decir, que yo exploro también lo que llamamos la literatura exegética. Por ejemplo, para que me entienda la gente, hay una literatura que ha merecido realmente muchas versiones de una obra que se llama La vida de Adán y Eva. Es como un cuerpo literario que lo tenemos en griego, lo tenemos en latín, en armenio, en eslavo, en copto, en árabe. Son versiones diferentes de épocas diferentes, pero que están centradas en la historia de Adán y Eva, específicamente qué pasó después de la expulsión del paraíso, cosa que en el texto bíblico no se cuenta, o casi no tenemos ninguna información al respecto. Y esta literatura, probablemente sus orígenes se pueden ubicar algo así como siglo I, siglo II de nuestra era, y luego interesó muchísimo en distintos centros de la iglesia que realmente transmitió esta literatura, probablemente de origen palestinense, pero estas versiones que acabo de mencionar son el resultado de la historia de la transmisión de la iglesia. Aquí podemos ver cómo la figura de Eva empieza a adquirir características novedosas, al igual que la serpiente, que no figuraban en el texto original. Y eso nos permite entonces entender cómo la idea de mujer, porque eso es lo que yo exploro en este curso, cómo va cambiando, ¿sí? No solamente eso, sino que también en algunos casos también yo utilizo otros recursos, además de literatura, como es la historia del arte, porque los artistas también tienen que interpretar. Qué bonito. Precisamente en una cultura tan visual como es la moderna, nosotros sentimos un interés especial en las imágenes, ¿no? Y entonces me parece que también que es una manera no solo de enriquecer el curso, sino permitirnos entender cómo la idea de mujer se vea reflejada en la historia del arte y cómo los artistas trataron de marcar ciertos aspectos en la dimensión de la mujer. Ese, por ejemplo, es el caso de Eva. De Eva. En otro caso, sí. ¿Hay arquetipos en toda esta relación? Claro, porque vamos a ver que cada una de estas mujeres representan tipos diferentes de mujeres. ¿Sí? Si, por ejemplo, la figura de Eva está asociada al pecado. La de Ruth, por ejemplo. La Ruth, por ejemplo, es la de una mujer piadosa.
una mujer que decide acompañar a su suegra en su regreso de la tierra de Moab a la tierra de Israel. Y en este caso, el texto, que relativamente es breve, comprende 4 capítulos, y podemos decir que pertenece a un género literario que llamaríamos una novela de carácter histórico, ¿sí? Pero novela al fin, donde hay una historia de amor, porque habla precisamente de el enamoramiento y finalmente la consumación en matrimonio de la relación entre Boaz y Ruth. Pero en este caso la figura de Ruth tiene, además de ese aspecto a través de la cual podemos ver o entender prácticas o cómo se inserta una mujer en la economía y la sociedad antigua, en el Oriente Antiguo. Pero además hay otra dimensión no menos importante, es que la historia de Ruth termina con una genealogía. Y hay que recordar que un descendiente prestigioso de Ruth es nada menos que el rey David. Y por eso también Ruth tiene un papel también en la línea genealógica de Jesús, del cual habrá de nacer el Mesías, por lo menos según la fe cristiana. Y si estas señoras son de forma, no han existido, son ficticias, ¿cuál es la intención entonces de crear una historia, por ejemplo, alrededor de la figura de Ruth? Bueno, ¿vos querés que te adelante el curso? Entonces no. Lo que sí te puedo decir... Me voy a enterar, o sea, que no te preocupes. No, lo que te puedo decir es lo siguiente, ahora en serio, es si, como supongo la mayoría de los biblistas suponemos, que estamos hablando de personajes literarios. La pregunta es ¿por qué fue creada esta historia? Es decir, estas historias no fueron creadas simplemente para ser leídas en el avión. Estas historias fueron creadas como resultado de preguntas que afectaban, o cuestiones religiosas, sociales, económicas, políticas, que afectaban y preocupaban a los judíos de la época. A pesar de que, desde el punto de vista de la cronología o el setting literario sería la época de los jueces, probablemente la obra fue escrita en la época persa. Y por lo tanto, para contestar tu respuesta, es lo que hago en el curso, es buscar en la época persa la respuesta. ¿Y qué tema tiene importancia? Que Ruth es una extranjera. Entonces, la gran pregunta que se esconde detrás de una novela ingenua sería: ¿qué papel tienen las mujeres extranjeras en la vida de Israel? Qué bonito. Bueno, entonces ya el tema empieza a tener vigencia no solamente para los antiguos, sino para los modernos. Las sociedades globales también tienen que enfrentarse al tema de los extranjeros en las sociedades. Y ese problema lo tenemos actualmente en la sociedad israelí, lo tienen sociedades como España, Francia, Inglaterra, Alemania, es decir, los países europeos que reciben y en algunos casos no quieren recibir extranjeros. Entonces las sociedades tienen que plantearse los límites de su propia identidad. Y entonces ya la novela empieza a tener connotaciones mucho más atractivas que simplemente la historia de una mujer. O sea, que en realidad son personajes que siguen vigentes de alguna manera, que no es que se pararan en el tiempo, ¿no? O sea, bueno, no hay ninguna duda que una de las razones por las cuales podemos decir que el texto bíblico es una literatura eterna es porque en última instancia trata temas que son eternos para los hombres en tanto tal. Toda sociedad se tiene que enfrentar a temas como el pecado, como el origen del mal. Toda sociedad se tiene que enfrentar a temas como el papel del extranjero o la actitud hacia el extranjero. Y por eso también la relevancia que tiene y tuvo esta literatura a lo largo de los siglos. Estoy empezando a apreciar lo que estabas diciendo al principio de la entrevista sobre espacio-tiempo. En realidad es un marco casi sagrado, tienes razón en eso. Esther, ¿qué hacemos con Esther? La oculta. Esther es otro personaje, porque en el caso específico de Esther, lo que vamos a hacer, del punto de vista literario, es una de las obras más logradas de literatura bíblica. Es decir, estamos hablando como prosa, ¿sí? No hay ninguna duda que el autor bíblico llegó aquí a uno de los
logros más grandes desde el punto de vista de pieza literaria. Y en este caso, para mí va a ser una oportunidad para los participantes del curso que puedan también aprender cómo se lee un texto bíblico. Como dije, mi perspectiva no es doctrinal. Yo no hablo en nombre de ninguna verdad religiosa. No soy un enviado de Dios en la tierra, no hablo desde el magisterio de la iglesia, no hablo tampoco en nombre del gran rabinato de Israel. Simplemente trato de apreciar, en este caso, uno de los textos fundamentales de la historia humana, como es la Biblia hebrea, y en este caso, una obra tan exquisita desde el punto de vista literario como es la historia de Esther. ¿Por qué la historia es tan atractiva? ¿Qué es lo que han encontrado los lectores durante siglos para interesarse en esa historia? Eso estamos hablando como pieza literaria. Dentro de esa pieza literaria, tratar de entender el funcionamiento de Esther. Y Esther es una figura femenina que sufre una metamorfosis en la propia historia, porque pasa de un personaje que cumple un rol pasivo a uno activo. El capítulo crucial es el capítulo 4, en donde vemos cómo cambia el rol de Esther. Sin embargo, la figura de Esther es una figura, y el libro en general, y la de Esther en particular, es muy problemática. Tal es así, a pesar de que todos lo vemos como un texto bíblico asociado a la celebración de Purim, que antes hablamos, ¿no? Pero, por ejemplo, es llamativo el hecho que uno de los libros que no se encontró entre los rollos mal muertos es el libro de Esther. Ah, no. Y puede ser que en este caso, siempre puede ser que sea por casualidad, pero puede ser que haya habido también una razón religiosa, por los problemas que plantea ideológicamente el libro de Esther, porque parece oponerse a principios muy establecidos de la Biblia hebrea, en donde el libro de Esther parece desviarse. Te voy a dar un ejemplo. Y uno de los temas que preocupa al judaísmo de la época postbíblica es precisamente el que los judíos establezcan relaciones maritales dentro del propio cuerpo social. Es decir, lo que se promueve es la endogamia. En el libro de Esther, Esther se casa con el rey Asuero, el rey persa, y el texto en ningún momento lo ve eso como algo negativo. Ajá, va en contra. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con esta historia? Y obviamente otra pregunta, ¿por qué esta historia fue incorporada al texto bíblico? Esther es una mujer que esconde su identidad, ¿sí? Pero hasta acá no se terminan las sorpresas. Una de las cosas que vamos a hacer en el curso, vamos a explorar una versión que probablemente la gente no conozca, y es las adiciones a la historia de Esther en la versión griega, o conocida como la Septuaginta. La versión que nosotros conocemos y que la gente generalmente es la que lee, obviamente los judíos en la sinagoga, durante la celebración de Esther, es la versión masorética o tradicional de la Biblia hebrea. Pero la traducción o la versión griega, que fue hecha por judíos, probablemente alrededor del siglo II en Alejandría, además de traducir lo que nosotros tenemos en la versión tradicional, tiene también unidades literarias que probablemente en su origen eran independientes, que fueron combinadas dentro de esa versión, que se las conoce en la literatura como adiciones al libro de Esther. Y la pregunta es, ¿por qué? Es decir, no solamente las van a conocer, sino ¿por qué? Y específicamente me voy a centrar en aquellas que nos permiten conocer desde otra perspectiva la figura de Esther, porque estas son relecturas de Esther. Significa que no solo los modernos releemos la tradición bíblica, los antiguos también hacían lo mismo. Y ellos también sentían que la figura tenía que ser reelaborada en función de los valores culturales de su época, que eran diferentes a los presupuestos en el texto bíblico. Y en este caso, por ejemplo, también vamos a seguir esta evolución de la figura también en la historia del arte.
Una maravilla de curso, bueno, se presenta delicioso. También tenemos Susana, Judith, el ideal de mujer de Filón de Alejandría y Flavio Josefo, los historiadores, y llegamos a María Magdalena. Bueno, aquí la idea es lo siguiente. La figura de María Magdalena, obviamente es una figura misteriosa, intrigante. Sabemos mucho más sobre María Magdalena que lo que dice el texto en el Nuevo Testamento. Qué bien. Es decir, tenemos tradiciones que se han generado alrededor de esta figura precisamente por lo escueta de la información que aparece en el Nuevo Testamento sobre ella. Ahora, mi idea en ese encuentro es más bien tratar de ver su figura en el contexto del judaísmo de esos años. Porque obviamente, como dije, el propósito es estudiar y centrarnos en su figura en el Congreso. Pero lo que quiero es ponerla en contexto, el texto en contexto. Y más específicamente, la figura por ahí incluso a manera de contraste con el ideal de mujer que se presenta en los rollos del Mar Muerto y en la comunidad del Mar Muerto, mostrando, por ejemplo, cómo podía haber percepciones diferentes de la mujer en el judaísmo de la época, para poder entender lo particular, no solamente la figura de María Magdalena, sino el hecho que por lo menos las escrituras nos hablan que ella haya estado muy cerca del Maestro, de Jesús, que forma parte de ese círculo de Jesús, que lo que se caracteriza es que no solamente hay hombres que lo siguen, que son obviamente los apóstoles, sino que también hay mujeres que lo siguen. Y eso es un rasgo muy llamativo en el judaísmo de la época, porque los movimientos que nosotros conocemos, gracias al historiador judío Flavio Josefo, de fin del siglo I, sobre los fariseos, sobre los esenios, sobre los saduceos, nunca se hace referencia a mujeres, se hacen referencias a hombres. Y el hecho de que el movimiento de Jesús haya dado lugar a la mujer, entre ellas, María Magdalena, habla mucho de Jesús y de su mensaje religioso, que en este caso se oponía o contrastaba con otros paradigmas de la época, en donde precisamente no había un lugar en estos movimientos para las mujeres. ¿Podemos transportar el arquetipo de María Magdalena a nuestros días? Bueno, la pregunta es un poco tramposa la tuya, porque la pregunta es, ¿cuál paradigma de María Magdalena? ¿Sí? María Magdalena, no hay una María Magdalena. Como dije, hay muchas María Magdalena. ¿Sí? Por ejemplo, seguramente al público muchas veces cuando se piensa en ella la ve o la imagina como la prostituta. ¿Sí? Sí, bueno, porque así fue dibujada también en la tradición, pero no es lo que dicen los textos. En los textos no se la presenta así. Entonces la pregunta es empezar a explorar qué ha pasado con esa figura. Que obviamente la evolución de esa figura nos habla mucho más no de María Magdalena, sino de aquellos que interpretaron a María Magdalena. Es decir, cómo el modelo de mujer, el paradigma de mujer fue cambiando, que llevó a algunos a proyectar la figura de prostituta en la figura de María Magdalena. Y eso tiene que ver con la función de la mujer en el cristianismo antiguo, porque es de esa manera como hay que entender la figura. Aprenderemos también en el curso cuál era el motivo de esa acusación de prostitución. Bueno, como te dije, los límites que yo me impuse dentro del curso es preparar a la gente para el Congreso. Claro, claro. Y en el Congreso vamos a explorar, esa es la idea, la imagen de María Magdalena en las Escrituras, o en la obra de los padres de la Iglesia, en la gnóstica, en el arte, en el teatro, en el cine. Es decir, porque en última instancia estamos frente a un ícono cultural. Y como sucede con todos estos íconos culturales, ellos nos enseñan más sobre nosotros, porque son figuras que en realidad son como si fueran espejos de sociedades. Y por eso podemos, a través de la historia, del exégesis de estos grandes personajes, poder estudiar a los hombres mismos que estudiaron y pensaron esas figuras.
Maravilloso curso. ¿Cómo hacemos para inscribirnos en él? Bueno, otra vez, vos mencionaste a la universidad, ¿sí? Sí. Tienen, otra vez, simplemente poner Google, van a llegar al sitio. Hoy, como decimos en Israel, cuando uno tiene una pregunta, le pregunta al rabino Google, ¿no? Que lo sabe todo. Lo sabe todo. Bien. Entonces te busquen Universidad de Conciencia y entonces ahí van a estar el ofrecimiento. Otra vez yo soy, me encargo de la parte académica, no de la administración, pero de esa manera pueden llegar entonces al curso. Bien, que se llama de Eva a María Magdalena, por si alguien se ha quedado pensando cómo era el nombre. De todas maneras, yo ofrezco el número de la emisora, que ya lo conocen, y la página web nuestra para cualquier información. Por ahí Gustosamente. podés, por ahí lo que pueden hacer ustedes, entonces ir colocando los datos de WhatsApp, ¿no? De mail, de todas estas instituciones, para que la gente a través de ustedes Sin ningún pueda problema. Luego lo empezar. vamos a poner todo para que puedan llegar. Y luego llegamos al último curso. Por cierto, este de Eva a María Magdalena, ¿empezará qué día? Empieza, si no recuerdo mal, creo que es el 7 de marzo. 7 de marzo. Y va a durar Entonces, 4 meses. no, va a durar 2 meses, 8 encuentros. Ajá. Es que Sí, ponía el ahí. 7 de marzo, comienza el 7 de marzo. Vale, perfecto. 2 meses, perfecto. Y nos queda un último curso que es de Enoch a Metatron. Bueno, yo me voy a apuntar a todos, espero que sean a diferentes horas porque Sí, no me va a dar el mes. te voy a decir, realmente me espera muchísimo trabajo. Pues sí, la verdad. Y obviamente el trabajo ya empezó hace tiempo porque estoy preparando las clases y la gente creo que no tiene idea cuánto a veces puede llevar simplemente la clase de 1 hora. Es la 1 hora de reloj, pero son semanas de trabajo, pero no solamente en el estudio, que por supuesto me llevó mucho tiempo, sino además pensar cómo la clase puede ser construida de una manera didáctica, atractiva, con materiales que realmente la gente lo pueda disfrutar, porque tiene que ser también incluso un gusto estético, ¿sí? Sí. Entonces, este curso es un curso que lo voy a dar en los marcos del Instituto Shalem, que es una institución en México. Es decir, que también, como ves, uno de mis propósitos es poder llegar a públicos diferentes, instituciones diferentes, en continentes diferentes. Y a pesar de que, obviamente, el Internet nos permite saltear las distancias geográficas, en última instancia no es casualidad que mucho del público de la Universidad de Conciencia están en Europa, no todos obviamente, pero muchos en Europa, incluso en España, muchos del Instituto Shalem están en México, muchos del IMUT están en Sudamérica, porque sin duda ante todo tienen el contacto y amigos traen amigos y son amigos en las zonas donde ellos viven. Y en este caso lo que voy a explorar es un tema que tiene dos facetas. Una, estamos hablando de personajes que tienen un papel muy importante en un género apocalíptico, género literario que se llama el Apocalipsis. Y precisamente la figura de Enoch es una figura rutilantes en la literatura apocalíptica judía antigua, que con la figura de Metatrón realmente juegan un papel central en lo que llamaríamos los comienzos de la mística judía. Porque generalmente el público asocia la figura o el tema de la mística, generalmente lo piensa, si hablamos de mística judía, piensa en la Kabbalah, piensa en el gran libro medieval, por cierto, escrito en España, el Zohar, ¿sí? Pero estos materiales son relativamente tardíos en la civilización judía. Es decir, para nosotros es medieval, estamos hablando del siglo XIII, significa que ya tiene más de 700 años. Pero desde mi perspectiva, que es el mundo antiguo, son materiales tardíos. Y las raíces de esta literatura mística judía se entroncan incluso con la Biblia hebrea. Y después encontramos materiales en los apócrifos judíos, o en los rollos del Mar Muerto, o incluso en la literatura mística antigua judía, que se llama la literatura de carrozas y palacios, ¿sí? Entonces, este curso que yo
lo diseñamos como si fuera un primer módulo de futuros módulos, porque otra vez hay que darle tiempo a la gente para asimilar temas complejos que en muchos casos también son nuevos para la gente. Claro. Yo les puedo prometer lo siguiente, yo me anotaría en ese curso. También, bueno, yo seguro. Yo me anotaría, porque es cierto, quiero que, yo no sé cómo explicarlos. Más desconocidos estos personajes, tal vez, ¿no? ¿Perdón? Son más desconocidos, tal vez. No solamente que son desconocidos, yo te voy a decir lo siguiente, cuando yo estoy dando un curso, ¿cómo sé si el curso va a tener éxito o no? Si yo tengo ganas de enseñarlo. Y hay cursos que yo digo, quiero que ya empiece mañana, porque cuando uno tiene, yo diría, salvando las distancias, la buena nueva, uno tiene algo rico, lo quiere compartir, no lo quiere guardar para sí, quiere dárselo a conocer al otro, que el otro también lo disfrute. Y realmente me ha pasado, cuando estuve preparando las clases, realmente a medida que iba avanzando, cada vez me entusiasmaba más. Y no es poco el cansancio, el esfuerzo que me exige. Ayer estuve hasta casi medianoche para preparar materiales, porque obviamente durante el día tengo mi trabajo de oficina, tengo otras obligaciones, pero realmente es el disfrute. Claro. Y creo que es una oportunidad para el público, no solamente conocer específicamente quién fue Enoc o quién fue Metatrón, sino conocer, en este caso, literatura que el público en general no conoce, como es el Enoc etíope o el Enoc eslavo o el Enoc en hebreo. Son literatura, obviamente, para muchos muy, muy esotérica. No es una lectura que uno va a escuchar del cura párroco, ¿sí?, ni del rabino en la sinagoga. Por lo tanto, es una oportunidad para la gente para ampliar sus universos culturales. Adolfo, el tema de que Enoc, es una pregunta que me surge, el tema de que Enoc fuera transportado a los cielos, que no tuviese una muerte física, o cuanto menos es lo que ponen, ¿tiene algún significado diferente? ¿O lo aprenderemos en el curso? ¿O qué? ¿O lo aprenderemos en el curso? No, por supuesto que en el curso hablaremos sobre eso, pero un poco para, ¿cómo se dice?, afinar tu pregunta. Enoc es uno de los solo dos personajes en toda la Biblia hebrea que no mueren, junto con el profeta Elías. Ya eso lo transforma sin duda en una categoría muy exclusiva, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del profeta Elías, el texto bíblico en 2 Reyes nos dice que sube al cielo en una carroza de fuego y desaparece, y lo volvemos a encontrar solamente al final del libro del profeta Malaquías, que es un profeta que vivió en la época persa, algo así como comienzos del siglo V antes de nuestra era, donde el texto funciona, termina anunciando que antes del gran día del juicio final habrá de volver Elías. Significa que Elías está en algún lugar y tiene una función en el final de los tiempos. No tenemos nada parecido sobre Enoc. Por lo tanto, la pregunta todavía es mucho más acuciante. ¿Qué pasó con Enoc? ¿Dónde está Enoc? ¿Habrá de volver a aparecer Enoc? O algo por el estilo. Y nosotros vamos a tratar de estudiar esta figura para mostrar que estas preguntas ya preocuparon a los judíos hace miles de años. Precisamente los textos enóquicos, es decir, la literatura que generaron los judíos en la época antigua, en derredor de la figura de Enoc, son de los rollos del Mar Muerto más antiguos que conocemos. Y obviamente nosotros no tenemos las obras originales. Significa que si tenemos incluso manuscritos del siglo III, tenemos que buscar más atrás, ir más atrás. Y si ya estamos hablando de una literatura tan antigua, la pregunta es, ¿qué impacto tuvo esta literatura en el judaísmo antiguo? Y desde ya te puedo decir que la literatura en derredor de Enoc y la figura de Enoc también es clave para entender la figura de Jesús. Qué interesante. Volvemos quien quiera apuntarse, Instituto Shalem de México. Y volvemos al Rabino Google. Lo pueden poner, de todas formas, yo luego ahora pondremos al editar el programa, pondremos los números de móvil por si alguien necesita más información o se escapó algo. Nos quedamos sin tiempo, Adolfo, no sabes cuánto lo siento, porque me encantaría seguir hablando, yo sé que también tú tienes tu trabajo.
Solamente quisiera terminar, tú que estás hablando del fin de los tiempos, dinos algo del fin de los tiempos. ¿Qué nos recomiendas? ¿Nos compramos ¿cómo se llama? Un Zulu de esos antiatómicos? Dinos algo. Mira, Que la yo humanidad... humildemente soy solamente el curador de los rollos, un historiador, no soy profeta, ¿sí? Todavía no tengo ese título y nadie me ha nombrado como tal. Tampoco. Lo único que te puedo decir es lo siguiente. Yo creo que nosotros vivimos en tiempos obviamente muy intensos, en donde los fundamentos de nuestra realidad se vieron sacudidos, por ejemplo, por la pandemia. Todo lo que creíamos que era el mundo cambió de un día para el otro. Casi nadie nos dio tiempo para prepararnos, ¿no? Cuando empezamos a oír sobre una pandemia en la lejana China, y a mediados de marzo se paró el mundo, literalmente, ¿no? Nos encerraron en las casas, ya no podíamos a trabajar, obviamente no podíamos viajar, y nos quedamos solamente conectados a través de la pantalla. Por lo menos tuvimos esta bendición, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho en otro siglo? ¿Sí? Encerrados en casa, pero sin podernos comunicar con el mundo. No quiero pensar. Y yo creo que lo que sucede es que toda esta época nos obliga a repensar nuestra realidad, y estoy seguro que el mundo, aunque volvamos en algún momento a una normalidad, ya no va a volver a lo que fue. Porque muchas de las verdades que nosotros creíamos que así es el mundo, ahora vemos que el mundo puede ser diferente. Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, las empresas, las universidades eran muy reticentes a autorizar, por ejemplo, el trabajo o el estudio a distancia, creyendo que el modelo tradicional del contacto físico con las personas, ese es el modelo adecuado. Y ahora, por ejemplo, podemos ver que no solamente podemos estudiar, sino que además no tenemos que estar simplemente horas en la carretera para poder llegar al lugar de trabajo. Ya eso solo es una bendición. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en Jerusalén, pero vivo en Herzliya, al norte de Tel Aviv, ¿sí? Que es sencillamente una pesadilla. Llegar y mucho más incluso volver a casa, ¿sí? Buena parte del día se me va la carretera. La carretera, como le pasa hoy a buena parte de la humanidad. Entonces, no hay ninguna duda que todos van a tener que repensar los modelos tradicionales. También, por ejemplo, nosotros tenemos las categorías, como por ejemplo hay un espacio que es la familia y otro espacio que es el lugar de trabajo, y ahora el lugar de trabajo es también el lugar de familia, que obviamente crea nuevos desafíos, pero también nos da la posibilidad, por ejemplo, de poder estar más con la familia. Y antes uno se quedaba en su oficina y volvía a la casa, los chicos ya estaban dormidos, y ahora el problema es que es al revés, los chicos están despiertos y uno quiere trabajar. Eso también es cierto. Entonces yo lo que diría es lo siguiente: no es la primera vez en la historia del hombre que nos encontramos en estos momentos, digamos, que son puntos de inflexión. Y nosotros estamos en un punto de inflexión. Todavía estamos en la mitad de la tormenta, porque todavía la pandemia está con nosotros. La sensación es que de alguna manera el Omicron va perdiendo fuerza, pero siempre aparece después otra variante, y entonces cuando creíamos que se había terminado, volvemos a empezar. Por lo tanto, no sabemos bien cuándo se va a terminar, pero tenemos que imaginar que en algún momento se va a terminar. Y yo creo que en este sentido, la bendición que veo en esta época, que a veces uno lo vive casi con tintes apocalípticos, es que nos obliga a reflexionar y a pensar. Y si recuerdo bien, de esa manera vos abriste hoy la transmisión, que precisamente ves este espacio como un momento de reflexión. Yo creo que en general nos encontramos hoy en un momento en donde tenemos que repensar categorías o paradigmas que los veíamos sacrosantos, como que así es el orden del cosmos, y vemos que no es así, que rápidamente podemos amoldarnos y vivir en una nueva realidad. Y como siempre, eso crea tensión, crea dudas, crea miedos, pero también muchas posibilidades.
Muchas gracias, Adolfo. En mi nombre propio, como estudiante de antropología, quiero que sepas, para mí ha sido una clase magistral y en nombre del programa te agradezco tu tiempo de todo corazón. Voy a leer un Muchas, pequeño texto y nos despedimos. Las muchísimas gracias. cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico espiritual. He encontrado en esta vida muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Muchas gracias a nuestros oyentes. Nos volvemos a oír el próximo miércoles, Dios mediante, a la misma hora de siempre. Gracias. Chao Inés y bendiciones desde Israel. Muchas gracias.